Después de casi 12 años juntos, mi esposa infiel tiró nuestro matrimonio a la basura al engañarme con 3 colegas casados y mayores. Me desperté con el molesto sonido de la notificación de mi celular, algo que normalmente ignoraría, pero esa vibración insistente me hizo mirar. Todavía acostado, me froté los ojos y desbloqueé la pantalla. Lo que vi hizo que mi corazón se acelerara. Un mensaje anónimo, sin nombre, sin identificación, pero con archivos adjuntos. Al principio pensé que era un error o una estafa, pero la imagen de vista previa me congeló. Abrí el primer archivo y ahí estaba. Laura, mi esposa, 33 años, enfermera en un hospital de renombre, en brazos de otro hombre. No 1, sino 3. El shock me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo mi cuerpo se tensó mientras rodaba hacia abajo. Había más fotos, capturas de pantalla de conversaciones, fragmentos de mensajes que nunca imaginé que ella podría escribir. Frases que no dejaron dudas sobre lo que estaba pasando. Laura, mi esposa durante casi 12 años, me estaba engañando. Y lo peor, no fue con un solo hombre, sino con 3. Todos los médicos del hospital donde trabajaba. Cada nueva línea de texto que leía me hacía sentir como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. El pánico y la incredulidad se mezclaron en mi pecho mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica para esto. ¿Podría ser un malentendido? ¿Un marco? ¿Alguien tratando de manipularme? Pero los detalles fueron viscerales. Hubo fechas, lugares e incluso mensajes enviados en esas noches en las que Laura dijo que estaba agotada después de un largo turno. Sus palabras resonaron en mi mente, y ahora todo parecía como un teatro ensayado. Me levanté de la cama sintiendo una mezcla de ira y desesperación. El sentimiento de traición fue abrumador. Miré alrededor de la habitación, la misma donde construimos nuestra vida juntos, y me pregunté, ¿cuántas veces volvió a esta cama después de estar con ellos? ¿Cuántas mentiras se dijeron mirándome a los ojos? Me temblaban las manos, me ardía el pecho y lo único que podía pensar era que mi vida nunca volvería a ser la misma. La notificación permaneció encendida en la pantalla del celular. Todavía había más mensajes sin leer. Respiré hondo y seguí desplazándome. Entre las huellas, había un detalle que me revolvió el estómago. Algunos de sus encuentros tuvieron lugar en nuestra casa. En el sofá donde veíamos series juntos. En la cocina donde cocinábamos los domingos. Mi mundo se convirtió en una verdadera pesadilla. Quería gritar, quería destruir todo a mi alrededor, pero me quedé ahí, sosteniendo el celular como si estuviera sosteniendo los restos de mi matrimonio. La peor parte no fue solo la traición, sino el hecho de que nunca sospeché nada. Yo, Gabriel, 35 años, programador, siempre pensé que teníamos una relación sólida. 12 años juntos, compartiéndolo todo, y nunca me di cuenta de que estaba viviendo una mentira. Lo que más me asustó fue la frialdad de los mensajes. Ella no parecía culpable. Al contrario, en algunas conversaciones hablaba de mí con desdén, como si fuera un detalle insignificante en su vida. Y esos hombres sabían que ella estaba casada. Eso hizo que todo fuera aún más desagradable. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podría alguien hacer esto? ¿Cómo podía dormir a mi lado todas las noches fingiendo que no pasaba nada? ¿Cómo pude estar tan ciego? Quería respuestas, pero en el fondo sabía que ninguna explicación borraría lo que acababa de descubrir. Solo había una certeza: mi vida tal como la conocía había terminado esa mañana. Sostuve el teléfono con fuerza, tratando de procesar todo. ¿Qué haría ahora? ¿Enfrentarla de inmediato? ¿Fingir que no pasó nada y reunir más pruebas? ¿Vengarse? No tenía respuestas, pero sabía que esta era solo la primera de muchas revelaciones. No tenía idea de que esto era solo el comienzo del colapso de la vida que me llevó 12 años construir. Laura siempre ha sido extrovertida, pero en los últimos meses su rutina empezó a cambiar de maneras que, en ese momento, no quise cuestionar. Turnos extras aparecieron de la nada, conferencias que nunca antes había mencionado se volvieron frecuentes y los mensajes de su celular comenzaron a borrarse con sospechosa velocidad. Al principio traté de racionalizar. Está cansada, el hospital le exige más, me dije. Pero la verdad es que algo andaba mal y me negué a verlo. Nuestro matrimonio, que alguna vez estuvo lleno de complicidad, empezó a perder su espontaneidad. El afecto se volvió mecánico, los besos rápidos, los toques raros. Cuando intenté acercarme, recibí respuestas cortas y frías. Estoy agotado del trabajo, hoy no,
estoy agobiado, solo quiero dormir. De repente, parecía más conectada a su celular que a mí. Pero nuevamente, ignoré las señales. Pensé que era una fase. Confié en ella. Recuerdo un día en particular, un sábado por la noche. Estaba sentada en el sofá, escribiendo en su celular con una pequeña sonrisa, el tipo de sonrisa que solía tener cuando hablaba conmigo al comienzo de nuestra relación. Le pregunté quién era y ella, sin dudarlo, respondió que era una amiga del trabajo. Pero cuando intenté acercarme, rápidamente giró la pantalla y cambió de tema. Esas mariposas en mi estómago me advirtieron que algo andaba mal, pero forcé una sonrisa y fingí que todo estaba bien. Los viajes comenzaron a aumentar. Conferencias de última hora, reuniones fuera de la ciudad, turnos dobles. Cada vez que le propuse acompañarla, ella no hablaba. Te va a resultar aburrido, no merece la pena el gasto, apenas tendré tiempo libre. Incluso nuestro grupo de amigos notó el cambio. Está distante, me dijeron. Pero yo, como un idiota enamorado, prefería creer que era solo la presión del trabajo. Si hubiera prestado más atención, habría visto los detalles obvios. El olor a perfume de hombre que no era mío, las tontas excusas cuando llegaba demasiado tarde a un turno que supuestamente terminaba temprano, la forma en que ella empezó a dormir del otro lado de la cama. Pequeñas pistas que, aisladas, parecían inofensivas, pero juntas formaban un rompecabezas que me negaba a armar. También hubo gastos sospechosos. Facturas de tarjetas de crédito de restaurantes caros, hoteles que nunca visitamos juntos, compras que ella nunca mostró. Cuando le pregunté, ella se rió y dijo que fue un error del banco. Quería creer. Necesitaba creer. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo que ella ni siquiera se molestó en ocultar la evidencia. Ella sabía que yo no lo cuestionaría. Lo peor fue darnos cuenta de que nuestra intimidad se había convertido en un ritual mecánico, casi inexistente. En los primeros años de nuestro matrimonio, el deseo era natural, espontáneo. Pero en los últimos meses, todo ha parecido forzado. Y cuando sucedió, fue rápido, sin implicación, sin pasión. Cuando le pregunté, dijo que estaba cansada, que el trabajo la consumía. Acepté esta explicación sin saber que ella estaba dedicando esta energía a otros hombres. Ahora, con toda la evidencia ante mí, cada momento tenía sentido. El sutil desprecio, la irritación cuando mostraba cariño, las prisas por salir de casa, la ausencia emocional. Las señales estaban ahí, gritándome en la cara todo el tiempo, pero las ignoré. ¿Y lo peor de todo? Ella lo sabía. Ella sabía que yo confiaba ciegamente en ella. Y usó esa confianza para destruirme. Todo el hospital quedó en shock cuando estalló el escándalo. Una enfermera, que siempre ha estado cerca de Laura, entró accidentalmente en una sala de cuidados nocturnos y captó la escena. Laura y uno de los médicos, juntos, sin preocuparse de quien pudiera ver. La colega se quedó congelada unos segundos antes de marcharse en silencio, y sin perder tiempo, contó todo a las demás enfermeras. En cuestión de horas, el rumor ya se había extendido por los pasillos del hospital. La redada fue solo el comienzo. La enfermera que lo sorprendió con las manos en la masa no se quedó callada. Le mencionó a otro colega que ya sospechaba algo y pronto varias personas estaban hablando de los encuentros sospechosos de Laura con médicos casados. Algunas enfermeras confirmaron que ya habían visto miradas, sonrisas y salidas estratégicas de mi esposa con estos hombres, pero nunca nadie había tenido pruebas concretas. Hasta ahora. Los chismes crecieron y llegaron a la directiva del hospital. El escándalo ya no podía ignorarse. Cuando uno de los médicos implicados se enteró de que lo habían atrapado, intentó restar importancia a la situación, diciendo que se trataba de un malentendido, que no era gran cosa. Pero ya era demasiado tarde. Los empleados empezaron a comentar, algunos pacientes escucharon los rumores y la reputación del hospital estuvo en riesgo. Era cuestión de tiempo que sucediera algo más grande. Laura regresó a casa esa noche sin decir una palabra. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados por alguien que probablemente había pasado todo el día siendo confrontado. Estaba sentada en el sofá, esperando. Sabía que tenía algo que decirme, pero permanecí en silencio, observándola desenmarañarse lentamente. Dejó su bolso en el suelo y dejó escapar un largo suspiro, como si estuviera tratando de encontrar la fuerza para explicar lo inexplicable. Pero ya lo sabía todo. La tensión en el aire era asfixiante. La mujer que una vez amé estaba allí, frente a mí, visiblemente conmocionada.
Pero aún así, intentó fingir que no había pasado nada. Fue un día difícil en el hospital, murmuró evitando mirarme. Casi me reí ante la ironía. ¿Pensó que podría ocultarme algo así? ¿Pensó que podría salirse con la suya sin consecuencias? Se encerró en el baño por un rato, probablemente tratando de formular una excusa. Pero no necesitaba preguntar nada. La persona anónima que me envió los mensajes continuó enviando actualizaciones durante todo el día. Impresiones de conversaciones entre empleados, comentarios sobre el escándalo, la junta debatiendo qué hacer con los involucrados. Fue un completo caos. Laura, que alguna vez fue una profesional respetada, ahora era solo un nombre involucrado en uno de los mayores escándalos del hospital. Lo único que pasaba por mi cabeza era lo diferente que podría haber sido todo. Si me hubiera dicho la verdad, si hubiera roto conmigo antes de engañarme, tal vez la situación no hubiera tomado esta proporción. Pero no. Prefirió arriesgarlo todo, jugar con fuego y ahora estaba a punto de quemarse. Solo necesitaba decidir qué hacer con la información que tenía a mano. Podía sentir que esto era solo la punta del iceberg. Laura no sabía que yo ya tenía pruebas concretas. No sabía que ya había visto cada sórdido detalle de lo que hizo. Podría fingir que no lo sabía y ver hasta dónde llegaría con sus mentiras. O podría hacer estallar todo a la vez. Pero independientemente de mi elección, una cosa era segura. Su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. Ya estaba destrozada por los mensajes anónimos, el escándalo del hospital y la forma en que Laura llegó a casa actuando como si pudiera ignorarlo todo. Pero el golpe final aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, mi móvil volvió a vibrar. Más mensajes, más evidencia. La persona anónima que empezó todo aún no había terminado. Y cuando abrí los archivos adjuntos, me di cuenta de que la traición de Laura fue mucho peor de lo que imaginaba. Ella no solo estaba involucrada con ese médico atrapado en el hospital. Hubo 2 más. 3 en total. Todos casados, todos con carreras establecidas, todos mucho mayores que ella. 2 tenían entre 40 y 50 años, y uno de ellos tenía más de 60 años. Hombres que ocupaban puestos importantes, que eran respetados por los empleados y que, al mismo tiempo, llevaban una doble vida. Usaron sus posiciones para seducir a enfermeras y residentes más jóvenes, manipulándolos para que establecieran estas relaciones paralelas. Lo peor fue la forma en que hablaban de ella. Los mensajes entre médicos no eran conversaciones entre hombres enamorados. Eran fríos, sucios y calculadores. Para ellos, Laura no era especial. Ella era una más en la lista, otra que compartían entre ellos, otra historia que contar en cenas privadas. Intercambiaron detalles, hablaron de momentos íntimos como si estuvieran discutiendo cualquier procedimiento médico. Eso hizo que se me revolviera el estómago. ¿Y Laura? Ella pensó que tenía el control. En los mensajes que envió a cada uno de ellos dejó claro que creía que estaba teniendo romances secretos, que era deseada, que significaba algo. Pero las huellas revelaron otra realidad. Mientras ella jugaba juegos emocionales, tratando de sentirse especial, los 3 se reían de ella a sus espaldas. Sabían que estaba casada y no les importaba. Simplemente usaron su vanidad contra ella misma. Me quedé mirando esos mensajes durante minutos que parecieron una eternidad. Mi pecho ardía, mi mente estaba sumida en el caos. Sentí ira, humillación, asco. No fue solo la traición, fue la forma en que sucedió todo. No fue solo infidelidad, fue una red de mentiras y manipulación. Estaba tratando de entender en qué momento mi esposa se había convertido en esta persona. ¿Cuándo dejó de quererme? Cuando empezó a verme como un detalle insignificante en su vida. El hospital ya estaba lleno de rumores, y ahora tenía pruebas en mis manos que podrían destruir su vida y la de estos médicos. Pero una parte de mí todavía estaba en shock. ¿Cómo podría alguien vivir un engaño tan grande y pensar que nunca sería descubierto? ¿Cómo podía enfrentarme todos los días, sabiendo todo lo que hacía? Mi matrimonio, que siempre había considerado sólido, no era más que una ilusión. Mi decisión estaba tomada. No me lo guardaría para mí. No iba a dejar que Laura se saliera con la suya. Ella y esos hombres necesitaban sentir las consecuencias de lo que hicieron. Si se sentía cómoda destruyendo todo lo que habíamos construido, entonces ahora tendría que lidiar con lo que se avecinaba. Porque esta traición no quedaría impune. Pero antes de actuar, quería ver hasta dónde llegaría con sus mentiras.
Quería mirarla a los ojos y preguntarle sobre ese día difícil en el hospital. Quería saber si ella tendría el coraje de seguir fingiendo. Si ella todavía intentaría engañarme. Porque después de esa noche, ya no era el ciego que ella manipuló durante tanto tiempo. Yo era alguien a punto de derribar todo lo que ella intentaba ocultar. Pensé que había visto lo peor, pero los mensajes que seguía recibiendo mostraban que Laura no solo destruyó nuestro matrimonio, sino que fue utilizada y descartada por sus propios amantes. Al principio pensé que simplemente me era infiel, que había elegido engañarme porque quería algo nuevo, pero la verdad era mucho más oscura. Ella no era solo una esposa infiel, ella era un peón en el juego de hombres mayores y más experimentados, que la manipulaban de la misma manera que ella me engañaba a mí. Los médicos con los que se involucró no estaban enamorados, ni siquiera interesados en ella. Para ellos, Laura era una más. La mantenían cerca como un pasatiempo, le hacían promesas vacías y le prestaban la atención suficiente para mantenerla en la palma de su mano. Y, cuando uno de ellos intentó irse, tuvieron un método cruel para asegurar el silencio, amenazaron con exponer fotos y vídeos íntimos. Un chantaje sucio y repugnante, que mantuvo a mujeres como Laura atrapadas en esta red de manipulación. Cuando me di cuenta de esto, mi ira se mezcló con el desprecio. Todavía me sentía disgustado por lo que me hizo, pero ahora vi claramente que, al final, ella también era víctima de su propia arrogancia. Ella pensaba que era inteligente, que tenía el control, que estaba viviendo historias románticas prohibidas, pero al final, ella era solo un nombre más en la lista de estos hombres. ¿Y lo peor? Ella destruyó a nuestra familia por esto. Al leer los mensajes, quedó claro que los médicos compartían información entre ellos. En uno de los extractos más repugnantes, uno de ellos comentaba lo fácil que era conseguir nuevas enfermeras y que Laura era una más que cayó en la trampa. Intercambiaron mensajes sobre ella como si fuera un objeto, hablaron de sus citas, hicieron bromas. Y Laura, en sus mensajes, se pensaba que estaba siendo deseada, especial. Pero para ellos, ella era solo una distracción conveniente. Y cuando las cosas empezaron a complicarse, cuando el escándalo en el hospital empezó a tomar forma, los tres rápidamente se alejaron de ella. Dejaron de contestar mensajes, cancelaron citas, fingieron que nunca tuvieron nada que ver con ella. Mientras Laura intentaba desesperadamente explicarse y pedir ayuda, la ignoraron. Ella se había convertido en un problema, y lo único que querían era deshacerse de ella antes de que sus carreras y matrimonios fueran destruidos. Ver eso debería haberme dado algún tipo de satisfacción, pero lo que sentí fue un profundo vacío. Esta fue la mujer con la que pasé casi 12 años. La amaba, confiaba en ella, construí una vida con ella. Y ahora ella estaba aquí, sola, perdida, siendo abandonada por los mismos hombres que destruyeron nuestro matrimonio. Quería sentir pena, pero no pude. Ella eligió este camino, y ahora estaba pagando el precio. Las cosas estaban a punto de desmoronarse por completo para ella. El hospital ya estaba investigando los rumores, los médicos intentaban salvar el pellejo y Laura, que creía tener todo bajo control, ahora estaba atrapada. Pero antes del colapso final, todavía necesitaba mirarla a los ojos y ver cómo intentaría justificarse. Quería escuchar las mentiras que diría, quería ver hasta dónde llegaría para intentar arreglar lo que ya estaba hecho pedazos. Pero una cosa era segura, su vida nunca volvería a ser la misma. Y me aseguraría de que todos supieran quién era ella realmente. Esperé a que Laura llegara a casa esa noche, sentada en el sofá, con todas las pruebas a mi lado. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. No sabía exactamente qué esperar, pero estaba seguro de una cosa, quería escuchar sus mentiras. Quería ver cómo intentaría salir de esa situación, hasta dónde llegaría para salvar su propio pellejo. Cuando se abrió la puerta y ella entró, agotada y distraída, ni siquiera notó mi mirada. Pero todo lo que hizo falta fue un tenemos que hablar para que ella se quedara congelada en su lugar. Intentó actuar con normalidad, preguntando con voz temblorosa qué había pasado. Respiré hondo, levanté mi teléfono y comencé a revisar los mensajes en la pantalla. ¿Quieres decirme algo antes de mostrarte esto?, pregunté, manteniendo mi mirada fija en la de ella. Su expresión cambió ligeramente, una pizca de miedo, pero rápidamente reemplazada por la falsa seguridad de alguien que cree que puede escapar. No sé de qué estás hablando, dijo, cruzándose de brazos. La risa que se me escapó fue involuntaria, amarga. ¿En serio? ¿No lo sabes? Así que explícame por qué tengo mensajes, fotos,
audios y hasta conversaciones de tus amantes hablando de ti como si fueras un juguete desechable. Esta vez, ella realmente se puso pálida. Caminó hacia mí lentamente, tratando de mirar la pantalla de mi celular, pero lo agarré fuerte. ¿Quién te envió esto? Su voz ahora realmente temblaba. No importa, Laura. Lo que importa es que lo sé todo. Y fue entonces cuando intentó defenderse. Primero lo negó. Dijo que fue un invento de alguien que quería hacerle daño. Luego, cuando se dio cuenta de que tenía demasiadas pruebas, entró en la fase de llanto. No quería hacerte daño, Gabriel. Me sentí solo. Me involucré, pero nunca quise perderte. El intento desesperado de manipular mis sentimientos solo aumentó mi ira. ¿Cómo podía mirarme a los ojos y decirme que nunca quiso perderme después de pasar meses engañándome? Cuando mencioné los vídeos que los médicos tenían de ella, su expresión cambió por completo. Ella se quedó quieta, como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Vídeos? Murmuró, casi sin aliento. Sí, Laura. Te grabaron. Se comparten mensajes, se ríen de ti, te tratan como si nada. Su desesperación aumentó. No. Eso no puede ser cierto. Me amaban. Dios mío, ¿cómo podía seguir siendo tan ingenua? ¿Cómo creía ella realmente que era diferente para ellos? Cayó de rodillas en el suelo, llorando de verdad ahora. Pero no lo sentí. Lo único que sentí fue un profundo cansancio. Años de matrimonio reducidos a esto. Por favor, Gabriel, no se lo digas a nadie, no expongas esto. Ah, ¿entonces esto era lo que temía? No fue lo que me hizo, no fue el hecho de que destruyó nuestra vida juntos. Fue una vergüenza. El miedo a ser vista como la mujer utilizada y descartada. La miré allí, destrozada, suplicando, y me di cuenta de que ya no había nada entre nosotros. El amor había muerto, la confianza estaba reducida a cenizas y lo único que quedaba era la verdad. Ya te has destruido, Laura. Solo voy a asegurarme de que el mundo vea quién eres realmente. Me levanté del sofá, cogí las llaves y salí de casa. Necesitaba dar el siguiente paso. Sabía que Laura estaba desesperada, pero eso no cambió nada. Ella arrojó nuestro matrimonio a la basura por 3 hombres que ni siquiera se preocupaban por ella. Ahora, ¿quería que yo simplemente barriera todo debajo de la alfombra? No. Ya no era el hombre ingenuo al que ella manipuló durante tanto tiempo. Si pensó que escaparía sin consecuencias, estaba lamentablemente equivocada. Entonces comencé a planificar. Si estos hombres pensaban que podían seguir con sus vidas normalmente, que podían destruir relaciones sin enfrentar las consecuencias, estaban a punto de aprender una lección. Sabía exactamente a quién buscar. Esposas de médicos. Mujeres que, como yo, habían sido engañadas y traicionadas. Fue fácil encontrarlos. Redes sociales, registros públicos, incluso grupos de esposas de médicos en los que Laura ya había comentado. Me comuniqué con todos y concerté una conversación. Elegí un café discreto, un ambiente controlado y fui allí con todas las pruebas que tenía. Cuando llegaron, pudieron sentir que algo andaba mal. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que estaba a punto de mostrarles. Abrí mi celular y, sin dudarlo, mostré los mensajes, los audios, las fotos. La conmoción en sus rostros fue inmediata. Primero, la incredulidad. Luego, ira. Algunos ya sospechaban, otros estaban completamente sorprendidos, pero todos tenían algo en común, la expresión de alguien a quien le acaban de arrancar el suelo bajo los pies. No lloraron. De lo contrario. El pesado silencio que se apoderó del ambiente era más aterrador que cualquier grito de desesperación. Una de ellas, la esposa del médico mayor, respiró hondo y dijo con voz firme, «Esto ya ha sucedido antes». Los demás se volvieron hacia ella, confundidos. Y continuó, «Siempre sospeché, pero nunca obtuve pruebas. Ahora las tenemos». Fue entonces cuando me di cuenta de que este escándalo era más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de Laura. Esas traiciones eran un patrón, y ahora tenían la evidencia que necesitaban para terminar con todo de una vez por todas. Lo que ocurrió después fue casi cinematográfico. Cada uno de ellos reaccionó de manera diferente. Una salió del café inmediatamente y cogió su teléfono, presumiblemente para enfrentarse a su marido. Otro se quedó allí, mirando la evidencia,
como si lo asimilara todo. Pero una cosa era segura, ninguno de ellos dejaría que esto pasara desapercibido. Laura y sus amantes estaban a punto de enfrentarse a una tormenta. Salí de allí sintiendo que me quitaban un peso de encima. Mi venganza había comenzado. Pero lo que no esperaba era que llegaría mucho más lejos de lo que había planeado. Esa conversación, esas pruebas, fueron solo la chispa de algo mucho más grande. Solo quería exponer la verdad, asegurarme de que enfrentaran las consecuencias. Pero ahora la bola de nieve estaba rodando. Lo que vino después, nunca lo hubiera podido predecir. Laura no tenía idea de lo que estaba por pasar. Todavía estaba en casa, hundido en mi propia desesperación, tratando de encontrar una manera de convencerme de perdonarla. Pero mientras intentaba arreglar lo irreparable, su vida estuvo a punto de desmoronarse en formas que ni siquiera podía imaginar en sus peores pesadillas. Y esta vez, no movería un dedo para detenerlo. Porque esta no fue solo mi venganza. Ahora, había mucha gente buscando justicia. Y todos estaban listos para acabar con aquellos que pensaban que nunca serían atrapados. El hospital intentó silenciar el escándalo, pero ya era demasiado tarde. Lo que empezó como un chisme en los pasillos ahora era un problema mucho mayor. Las esposas de los médicos no perdieron el tiempo. Algunas acudieron directamente a la administración del hospital, otras se enfrentaron a sus maridos en casa y al menos una de ellas se propuso exponerlo todo a sus compañeros de trabajo. El silencio que antes había protegido a esos hombres y a Laura ahora se había roto. Y una vez que la verdad salió a la luz, ya nadie pudo controlar la situación. Laura fue convocada a una reunión con la Junta. No hubo que andarse con rodeos. Mostraron huellas, cuestionaron sus acciones e insinuaron que, independientemente de lo que dijera, su reputación quedó empañada. El mismo día, uno de los médicos implicados dimitió antes de que se pudiera investigar formalmente el asunto. Los otros dos intentaron negarlo todo, pero ya era demasiado tarde. Las enfermeras empezaron a hablar, las personas que antes tenían miedo ahora se sintieron animadas a compartir lo que sabían. Comenzó a formarse un patrón, estos médicos ya tenían un historial de acoso y relación secreta con los empleados. Laura regresó a casa ese día devastada. No necesitaba preguntar nada. Su mirada lo decía todo. Estaba empezando a comprender lo que había hecho. Durante años, trabajó para construir su carrera y tener un nombre respetado en el campo de la salud. Pero ahora, todo por lo que había luchado se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Y lo peor? Los mismos hombres que destruyeron nuestro matrimonio la estaban dejando atrás. Sin médicos que la protegieran, se convirtió en un blanco fácil de la situación. La Junta del hospital, que anteriormente podría haber intentado minimizar el problema, ahora necesitaba tomar medidas para evitar una crisis mayor. Se llamó a recursos humanos, se iniciaron investigaciones, y con tantas quejas surgiendo, mantener a Laura empleada ya no era una opción. Al final de esa semana, fue dada de alta oficialmente del hospital. Su carrera, que parecía prometedora, estaba ahora en ruinas. Pero lo peor aún estaba por llegar. Sin trabajo, sin dinero y sin la protección de sus amantes, Laura empezó a sentir el peso real de sus decisiones. Intentó recuperarse, intentó ponerse en contacto con otros hospitales, pero su reputación ya estaba empañada. El mundo médico es pequeño, y los chismes viajan rápido. Nadie quería asociar su nombre con alguien involucrado en un escándalo tan grande. Las puertas comenzaron a cerrarse una a una. Vi todo esto suceder sin mover un dedo. Intentó actuar como si todavía tuviera el control, pero estaba cayendo en la desesperación. Llamé a amigos pidiendo ayuda, intenté acercarme a algunas personas, pero la mayoría ya se había alejado. En el fondo, sabía que su error no fue solo engañarme. Fue involucrarse con los hombres equivocados, hombres que la usaron y la descartaron en el momento en que se convirtió en un problema para ellos. Ahora, Laura ya no era la mujer segura que una vez conocí. La arrogancia había desaparecido. La postura de superioridad, la mirada de desprecio que me dirigió cuando estaba en el apogeo de su farsa, todo eso había desaparecido. En el lugar solo quedaba una mujer perdida, sin rumbo, sin trabajo y sin salida. Pero ese fue solo el comienzo de su caída. Lo peor aún estaba por llegar. ¿Y yo? Ya no me sentí enojado. Él simplemente miró. Porque ahora, Laura por fin estaba cosechando todo lo que sembró. Sabía que no tenía nada más que hacer allí. Después de todo, no hubo conversación,
disculpa o justificación que pudiera cambiar lo sucedido. Entonces, hice las maletas. Cogí algo de ropa, mi libreta, documentos y salí de esa casa sin mirar atrás. El lugar que alguna vez fue nuestro hogar ahora no era más que un escenario de traición, mentiras y humillaciones. Ya no había nada que me retuviera allí. Y Laura lo sabía. Ella me miró en silencio mientras terminaba de empacar mis cosas. Ella no intentó detenerme, no lloró como antes, simplemente se quedó allí, quieta, viendo partir para siempre a la única persona que siempre estuvo a su lado. Quizás, en ese momento, finalmente entendió lo que había hecho. Pero si esperabas que te perdonara, estabas muy equivocado. Mi silencio fue mi respuesta. Ya no le debía nada. Mis amigos y familiares me apoyaron totalmente. Cuando les conté todo, hubo conmoción, enojo e incluso lágrimas en las personas más cercanas a mí, pero nadie intentó convencerme de que me quedara. Al contrario, todos me animaron a seguir adelante, a rehacer mi vida lejos de Laura y toda esa suciedad. Fue allí donde me di cuenta, no estaba sola. Laura me traicionó, me destruyó emocionalmente, pero no me quitó todo. Todavía había gente que realmente se preocupaba por mí. ¿Y Laura? Ella se quedó atrás. Sin trabajo, sin dinero, sin amantes que la protejan. Intenté no pensar en lo que le pasaría a ella, pero era inevitable. Después de que me fui, me enteré de que ella intentaba desesperadamente conseguir otro trabajo. Envió CV a varios hospitales, clínicas privadas e incluso pequeñas unidades de salud. Pero su reputación la precedió. El escándalo se extendió demasiado rápido, y nadie quería arriesgarse a contratar a alguien involucrado en ese tipo de controversia. Pasaron los días, y empezó a darse cuenta de lo que significaba estar verdaderamente sola. Algunos amigos cortaron el contacto, compañeros de trabajo que antes la admiraban ahora la miraban con desprecio. ¿Qué pasa con las esposas de los médicos? Fueron implacables. No solo destrozaron a sus maridos en pleitos y divorcios millonarios, sino que también lograron que Laura fuera vista como realmente era, una mujer que destruyó su propia vida por unos momentos de ilusión. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en desgracia en la casa de un conocido lejano. Sin dinero para mantener la casa donde vivíamos, tuvo que vender lo que pudo para mantenerse. El brillo que alguna vez tuvo en sus ojos ha desaparecido. Aquella mujer segura de sí misma, que se creía inteligente, por encima de todo y de todos, ahora no era más que una sombra de lo que alguna vez fue. Si Laura pensaba que ya había tocado fondo, estaba equivocada. Lo peor aún estaba por llegar. Las esposas de los médicos no se conformaban solo con los divorcios y la humillación pública de sus maridos. Querían justicia. Y cuando mujeres con dinero, influencia y furia implacable deciden actuar, no hay escapatoria. Los 3 médicos enfrentaron demandas por acoso y abuso de poder en el lugar de trabajo, y cada detalle repugnante que antes había sido silenciado salió a la luz. El hospital no tuvo más remedio que cooperar con la investigación. Las quejas de las enfermeras finalmente fueron tomadas en serio y quedó al descubierto una red de corrupción y favoritismo interno. 2 de los médicos perdieron su registro profesional y tuvieron que abandonar la medicina para siempre. El tercero, que intentó marcharse antes de que todo estallara, tuvo su nombre envuelto en tantos pleitos que su reputación quedó destruida. El mundo que conocían se desmoronó ante sus ojos. Laura tampoco salió ilesa. Algunas de las esposas decidieron ir más allá, y también presentaron demandas contra ella. La acusaron de destrucción familiar e incluso de complicidad en un ambiente laboral tóxico. Fue arrastrada a audiencias, enfrentó abogados despiadados, y sin dinero para defenderse, tuvo que aceptar la vergüenza pública de ver su nombre vinculado a uno de los mayores escándalos que jamás haya visto ese hospital. Su reputación quedó completamente arruinada. Si antes tenía dificultades para encontrar trabajo, ahora era oficialmente una paria en el mundo de la enfermería. Nadie la contrataría. Ningún hospital quería que su nombre estuviera vinculado a alguien con una historia tan contaminada. Y por si fuera poco, Laura descubrió que los médicos que prometieron protegerla solo velaban por sí mismos. Nunca intentaron defenderla, nunca movieron un dedo por ella. Simplemente siguieron sus propias estrategias de supervivencia y la dejaron atrás. Incluso en su vida personal no quedó nada. Los amigos en común cortan el contacto. Nadie confiaba en ella, nadie quería estar cerca de ella. Mi venganza no requirió actos grandiosos. No tuve necesidad de mover un dedo más que para exponer la verdad. La propia realidad se encargó de castigarla.
Lo perdió todo, y no tenía a nadie más a quien culpar que a ella misma. Conseguí un apartamento nuevo, y comencé desde cero. El peso de la traición todavía estaba ahí, las cicatrices emocionales no desaparecerían de la noche a la mañana, pero sabía que algún día quedarían atrás. Laura tomó su decisión, y ahora estaba pagando el precio. Yo, en cambio, me estaba reconstruyendo, más fuerte que nunca. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.